claro, de Francisco, ¿no? hizo claro, la bendición, la bendición del domingo de Pascua, también la quiso hacer, pero no pudo llevarla adelante, no pudo hablar, igual que el Papa Francisco. Bueno, fue un presagio entonces. Exacto, sí, Bien. sí, sí. La tenemos a Virginia Bonar, que ella es especialista en temas religiosos. Un gusto tenerte, Cecilia. Gracias por incorporarte acá a Míralo Bien en La Nación Más, para que nos ayudes a entender ciertos pasajes de los evangelios y de la vida del Papa que quizás, como yo y mucha gente que tocamos de oído, queremos aprender. Hola Roberto, ¿cómo estás? Y Bien. realmente quiero decirles que la mesa de ustedes es un lujo, porque no se nota que tocan de oído. Y yo tampoco puedo resolver todas las cuestiones del Evangelio, pero quiero decir que haber compartido estas imágenes que han pasado me volvieron a conmover. Parece mentira que se nos fue Francisco, pero Sí. bueno, lo tenemos que asumir. ¿Lo conociste? ¿Estuviste con él? ¿Tuviste la dicha de haber, no sé, compartido aunque sea el aire que respiraba Francisco en algún momento de tu vida? Tengo problemas de audio, no sé si me preguntaste si yo compartí momentos de mi vida con eso Bergoglio. mismo te pregunté. Bien, mira, a ver, yo en los años en que Francisco Bergoglio fue nuestro arzobispo en Buenos Aires, colaboraba en prensa y comunicación de la Vicaría de Pastoral. ¿Qué quiere decir esto? Era el andar de la iglesia en el barro, en el territorio. Claro. Entonces yo lo vi actuar. ¿Cómo era? Me tocó. Contame, ¿qué hacía? ¿Se metía al barro? Mira, ¿Era un cura que se metía al sí. barro? Sí, obvio. Él iba a las periferias. Él nos llevaba a las misas en Constitución, a las misas por los excluidos. A ver, tenemos que hacer memoria y pensar que él hacía un tipo de denuncias cuando era arzobispo que realmente eran extraordinariamente empáticas con los dolores humanos. Entonces, él, por ejemplo, denunciaba el trabajo esclavo, Sí, sí. bautizaba a los hijos de los excluidos en un taller textil y que lograron salir de su situación esclavista, nos llevaba a la cárcel, nos llevaba a los hospitales. Yo creo que la huella de Bergoglio en Buenos Aires va a ser indeleble. Hoy se la recuerda y en un ratito van a salir la caravana desde Plaza de Mayo, que va a recorrer 6 puntos de la capital donde pasó Francisco: cárcel, hospitales, villas de emergencia. Y yo creo que eso no solamente ya va, en principio ya va a quedar institucionalizado hacia el futuro, Sí. sino que nos va a poner negro sobre blanco sobre realmente Virginia, la huella de Bergoglio en Buenos Aires. ¿Qué te decía él? ¿Él qué te decía en esas charlas que ustedes tenían, me imagino, en los colectivos o cuando llegaban allí a los lugares? De hecho, hay imágenes de él dando sus charlas en los barrios más humildes, hablando de la trata de personas, lo dije bien claro, ayudando a las prostitutas a salir de ese trabajo, de esa situación indigna. Hablaba de las niñas, de los jovencitos que eran cooptados por la trata. Todo esto que en ese momento Él no lo hablaba con nosotros, él no lo hablaba con nosotros. Lo hablaba con la gente, claro, pero lo que digo... Él a lo que voy. a través de la... A ver, todo eso que él en aquel entonces hablaba, hoy es tema. Hoy es tema. Así es, así es. A mí me gusta decir que en Buenos Aires practicó con nosotros, fuimos como la incubadora de esta prédica del Papa. Mira. Y cuando él lo eligen en el cónclave del 2013, y yo estaba trabajando allá, y a mí me tocó, porque éramos en la sala de prensa cuando lo eligen, éramos 3 argentinos. Estabas en Roma, en la sala de estampa. Estaba trabajando justamente cubriendo el cónclave. Sí. Y claramente fue una sorpresa extraordinaria. Éramos 3 argentinos. Y claramente nosotros nos preguntaban, ¿quién es Bergoglio? El Papa que llegaba desde el fin del mundo, porque ahí empezó el fin del mundo, que era un pingüino. Esas fueron las primeras palabras que escuchamos. Y nosotros estábamos... es real esto. Sí. Y hace poco me compartieron un video de exactamente lo que... Él con los pingüinos no quería saber... Él con los pingüinos no quería saber nada, quedó clarísimo. Durante su estadía en Buenos Aires, y con los pingüinos, hablando metafóricamente, nunca quiso saber nada. Cualquier semejanza con la realidad política argentina corre por cuenta de cada uno. Pero en ese momento poder decir
ustedes no saben quién está llegando un reformador. Después con los años, el colega inglés Austin Ibern publicó el libro El Gran Reformador, entre los tantos libros que se publicaron sobre Francisco y que todos nos mostraron su vida poliédrica, su mensaje poliédrico. Lo que no nos queda ninguna duda es que fue un papa de las periferias, absolutamente, porque vos fíjate que en Buenos Aires iba a los bordes y en el mundo fue a lugares donde puso su vida en juego, por ejemplo en su viaje a Sudán. Él tuvo que suspender 2 veces el viaje a Sudán porque su vida peligraba, y ya después la tercera vez fue solo en busca de la paz. Yo creo que esa es la gran deuda que le quedó a Francisco sí, como un gran sueño. Y ahora me das pie para preguntarte lo que queremos apaciguar en nuestros corazones los argentinos. ¿Por qué no vino a nuestro país? ¿Por qué no vino en su primer viaje, como hicieron todos los papas que fueron a visitar su pueblo natal? ¿Qué pasó que Francisco no tocó territorio nacional? Nunca. Después de Eso es una gran pregunta, es una gran ausencia que no vamos a poder llenar con nada, pero pongámonos a pensar cuál fue su primer viaje. Él va a la isla de Lampedusa, nos hemos cansado de decirlo en estos días. Él va a buscar, digamos, ya digamos, a la periferia del globo, del mundo, a esos migrantes que van de África buscando refugio a la orilla, en Europa, y en una Europa que les cierra las puertas, claramente. Sí. Y él siempre está con este criterio de denuncia, es como que su gesto habla mucho más que todas sus palabras. Por supuesto que nos hubiera gustado que viniera, pero también acá tengo que decir algo que creo que tenemos que asumir despacito. No hemos sido muy gratos con Francisco mientras estuvo vivo. Creo que estamos siendo más compasivos. No, pero, perdón, no han sido gratos algunos dirigentes, porque el pueblo sí fue grato con él, porque el pueblo, todos me incluyo, queríamos verlo. Más allá, quitando las diferencias políticas, bueno, el Papa, nos guste o no, era un jefe de Estado, es así, pero podría haber, digo yo, ¿no? En la ilusión, ya es tarde para todo esto, pero quizás haber dicho, bueno, muchachos, yo los voy a ver a los argentinos. Ustedes, los políticos, córranse el medio porque no quiero saber nada con ninguno ni con ninguna de ustedes. Entonces, eso quedó pendiente. Nunca vamos a saber. Le contó él a Elisabetta, le dio algunas razones, pero hay algo que él no contaba y no decía. Por algo él no quiso llegar a la Argentina. Por algo él podía decidir. Cruzó por Chile, cruzó acá arriba, estuvo acá dando vueltas. Podría haber dicho, señor piloto, aterrice, porque el Papa, si hay algo que hacía, era lo que él quería, ¿no? Él era un hombre que definía y hacía lo que él quería. Claramente habrá razones que no conoceremos nunca, habrá algunas que podemos intuir, habrá algunas que claramente también las hizo públicas. Lo que sabemos es que, y coincido con vos en esto, el pueblo de Dios lo quería acá, lo quería abrazar. Sí, Vení, Francisco, tu pueblo te espera, fue una consigna de los barrios populares y lo estaban esperando. Pero me parece que la dirigencia política estuvo un poco ombliguista. Y en vez de ver a Francisco Papa global, solamente se quedaban con un Bergoglio como para ver qué parte del poder se podía repartir. Sí, el Papa peronista, el Papa justicialista, él dijo que no había sido nunca peronista y que su familia era de familia radical. Lo dijo clarísimo en las entrevistas. Ahora tuvo contras en todos los gobiernos, sobre todo en los gobiernos peronistas, hay que decirlo. Lo acusaron de cosas aberrantes. En el último gobierno de los Kirchner lo acusaron de situaciones horribles y vos estuviste, supongo, presente cuando era arzobispo, las maldades que él tuvo que soportar, además de las denotaciones del presidente Kirchner en ese momento, de Néstor. Sí, totalmente. Inclusive tenemos un gesto que fue notable. El Néstor Kirchner cambia de lugar donde se realizaba el tradicional Te Deum el 25 de mayo. Y lo saca de Buenos Aires, porque claramente Bergoglio hablaba delante de Kirchner así, pero también habló así delante de otros presidentes. Yo creo que en esto mientras fue arzobispo, fue una piedra en el zapato. Como Papa, yo creo que ya podemos darle la característica de luz, de gran luz. Él puso luz sobre los grandes problemas de la humanidad en este tiempo. Yo creo que con ese criterio es que lo vamos a recordar siempre. Y su prédica nos va a quedar, ¿no?
realmente como, Sí. por ejemplo, el tema del cuidado del planeta, él lo puso en el primer plano. Sí, de los Todavía animales, hoy tenemos... cuidado del planeta, el cuidado de los animales, el cuidado de los niños, de los viejos, siempre dice, yo recuerdo, no se olviden de los viejos, no se olviden de los viejos. Si hay un país No se olviden de los viejos. si hay un país que se ha olvidado de los absolutamente. viejos es la Argentina, si hay un país que tiene olvidado a los jubilados es la República Argentina, ni más ni menos. Pero absolutamente, mira, el año pasado, cuando él hizo en una reunión en Roma que se realizó con un encuentro mundial de los movimientos populares, él se expresó en esa reunión sobre lo que estábamos viviendo acá en Buenos Aires, el gas pimienta y aquel episodio tremendo Sí, que fue realmente escandaloso, los golpes a los ancianos jubilados que se estaban expresando. Y me llamaron algunos colegas para chequear si esto era real. Le digo, sí, yo acabo de desgrabarlo, me tomé el trabajo de desgrabar palabra por palabra. Él se refirió a Buenos Aires, Argentina, y a una conflictividad que estábamos viviendo acá por nuestros viejos. Yo creo que siempre nos tuvo a los argentinos en su corazón, siempre. Quedó la deuda pendiente, pero claramente él se ocupó de poner luz sobre esos lugares donde bien. era necesario. Creo que Bueno. es su gran legado. Nos quedamos con ese consuelo, no es del todo, pero bueno. Gracias. ¿Alguna pregunta, Ceci, que le quieras hacer a Virginia, mi No, querida? ha sido hermoso escucharla, la verdad, y es muy interesante siempre todos los debates que tienen que ver también con nosotros, ¿no? Como sociedad, no solamente a nivel personal, como nos interpela el Papa en sus gestos de humildad, sino también en las cuestiones políticas, porque él también tenía un lugar político en el mundo y por eso uno se piensa como devoto, como fiel, esperando al Papa, pero no puede dejar de pensar que son los presidentes, los líderes, quienes son los que entablan una relación con el Papa como jefe de ¿Perdón? Estado para viajar. Yo le voy a contar a Virginia, a ver, y no lo digo por egocéntrico ni nada, estuve ahí. Cuando vos estabas en la sala de estampa, sobre la vía de la conciliación, a la derecha, le contamos a la gente la vía de la conciliación, los periodistas acreditados, cada vez que llegábamos a un lugar para transmitir dentro del Vaticano, o por el cónclave, o por los años de aniversario del Papa, o el jubileo, vos tenías que acreditarte allí. Cuando llegaba en su momento la noticia que el cardenal Turgon anuncia allí sobre la columna Albernini, en la plaza de San Pedro, no se le entiende bien a quién se refería. Turgon tenía un problema de salud grave, tenía... Un problema neurológico. Sí, tenía el neurológico. cardenal. Y Giorgio Marius Domino Erolio dijo así, esa fue la frase, porque yo estaba ahí abajo y te puedo decir que no se le entendió absolutamente nada. Los argentinos que estábamos allí no nos enteramos hasta que Bergoglio abre con sus brazos a la plaza y le pide el bautismo a la gente. Ese fue el momento que los argentinos nos enteramos que teníamos un papa, porque antes no había sido claro el mensaje. Y a lo que voy, cuando llega la presidenta en ese momento, se armó todo una situación un poco incómoda, porque las peticiones de un lado eran una cosa, las peticiones del otro lado eran otra cosa, y allí hubo una fricción entre las partes, pero Francisco la soslayó y la recibió Cristina. La recibió Cristina Bueno, mira, dos veces. Roberto, Y al año te puedo- siguiente te puedo- la recibió, yo estaba ahí, lo puedo contar, porque estábamos ahí, y llegó ella con la pierna lastimada y también la recibió. Entonces, a pesar de haber sido destratado durante muchos años, él tuvo la humildad de recibirlos a todos. Después fue Macri, fue Alberto, creo que fue Jorge Macri también en su momento. O sea, él recibía a todos. Esto que decís, Roberto, me parece que la memoria nos tiene que ayudar a ser Por mejores. supuesto, sí. Vos fíjate que estamos destacando un aspecto y con esto cerramos, el tema de la misericordia y el perdón por parte de Francisco. Estando yo también allá en Roma, Sí, el claro. 13 de marzo yo me retiro de la sala de prensa ¿Te después acordás? de, bueno, ¿Te acordás? Sí, mi perfecto. servicio, entro el 14 a la mañana muy temprano y me toman 2 cadenas de televisión internacionales, Al Jazeera y la BBC. Claro. Y me preguntan si quiero dar testimonio. Le digo, sí, por supuesto. Le digo, soy argentina, puedo hablar de Bergoglio. La primera pregunta fue sacar a relucir el tema de los sacerdotes Jalix y Llorio, causa que nosotros sabemos perfectamente bien que Bergoglio tenía absolutamente cerrado y que él no fue un colaboracionista de la dictadura. Por Pero supuesto. ya había empezado el trabajo del otro lado. Y paralelamente nos íbamos enterando que en Argentina no se habían dado cuenta que habían elegido un papa argentino. Entonces, luego, los cables que veníamos recibiendo de las informaciones del Estado
bajaron los cables que decían un papa latinoamericano y cambiaron por Bergoglio y toda la historia que nosotros sabemos. Creo que y Francisco demuestra cómo recibe a todos los presidentes y presidentas con la misma bueno, apertura. Hablando ¿no? más a lo contemporáneo, sin ir más lejos, el presidente Milei tuvo unas palabras poco felices hacia el Papa, no hace mucho tiempo atrás. El Papa lo recibió y el señor presidente le pidió perdón por esos comentarios. Y el Papa le dijo, bueno, así son los jóvenes, ustedes los jóvenes dicen esas cosas, como que no le había molestado. O sea, la grandeza del Papa en ese sentido. Y también la deferencia de Milei, de pedirle disculpas al Papa. Y obviamente destacarlo hoy como el argentino más importante que tuvo la historia universal, porque es la verdad. Entonces vos ves cómo él con sus palabras y con sus gestos limaba todo tipo de asperezas con cualquiera, mismo con Trump. Prácticamente Trump era, para Francisco, Francisco era un demonio. Y nada, y mira cómo estamos. A ver. Bueno, hoy hemos visto la foto, esa foto de Zelensky con Trump sentados, con el fondo Vaticano. Hablando, yo creo que ya es un regalito que nos manda Francisco en su partida. Ojalá creo que tenemos que saber ver esa capacidad. ¿Cómo que continúa, tuvo de no? Ojalá que esto no quede en una foto, que esto sea un trabajo también. Ojalá. Virginia, un gustazo conversar contigo. Gracias por este momento y bueno, gracias por recordar esas anécdotas de haber estado allí en el momento justo, con la gente indicada y contándoselo al mundo entero. Gracias. Gracias a ustedes. Ceci, querida, ¿quiénes estuvieron? Porque es importante